Síndrome antifosfolípido. Introducción. El síndrome antifosfolípido es una enfermedad de patogenia autoinmune que se manifiesta por trombosis venosas o arteriales, pérdida fecal de repetición y trombocitopenia asociadas a títulos elevados de anticuerpos dirigidos contra diversos fosfolípidos y a otras proteínas plasmáticas. Si bien este síndrome ha sido descrito en todas las razas y países, aún no se conoce su incidencia y prevalencia en la población general. Su presentación se ha reportado en todas las edades, pero es más reconocido entre los 20 y 30 años de edad, sobre todo en la mujer, quizás por ser la pérdida fecal una manifestación predominante. Antecedentes históricos. El síndrome antifosfolípido es un padecimiento reconocido recientemente. Su descripción original data de 1983, cuando el grupo del Dr. Graham R. Hughes, del Reino Unido propuso la existencia de un síndrome anticardiolipina como parte del contexto clínico del lupus eritematoso sistémico, LES. Años más tarde, el Dr. Donato Alarcón Segovia, de México, así como otros investigadores ingleses, reportaron que el síndrome puede presentarse como entidad única, es decir, no asociada a otra enfermedad sistémica, y además ampliaron su espectro clínico, surgiendo de esta manera el concepto de síndrome antifosfolípido primario. Más adelante se describió un cuadro de evolución tórpida al que se le denominó síndrome antifosfolípido catastrófico. Hoy en día, dado que los diferentes pacientes con síndrome antifosfolípido tienen una evolución semejante, se consideran al menos 3 categorías clínicas diferentes. La primera es el síndrome antifosfolípido asociado a otra enfermedad del tejido conjuntivo, predominantemente LES, antes denominado síndrome antifosfolípido secundario. La segunda, corresponde al síndrome antifosfolípido sin enfermedad reumática, denominación que se usa para referirse a aquellos pacientes que tienen el padecimiento y no se identifica en ellos otra enfermedad asociada, situación denominada en el pasado síndrome antifosfolípido primario. La tercera categoría corresponde al síndrome antifosfolípido catastrófico, entidad en la cual los pacientes presentan trombosis múltiple, por lo general de órganos vitales, entidad que por lo regular se acompaña de morbimortalidad muy elevada, de lo cual deriva su denominación. Uno de los primeros indicios de la existencia del síndrome antifosfolípido fue el reconocimiento de que el suero de algunos pacientes con LES contenía un factor que prolongaba el tiempo de coagulación en las pruebas in vitro, motivo por el que se denominó anticoagulante lúpico. Después se observó que pacientes con prueba serológica falsa positiva para sífilis del VDRL, Venereal Disease Research Laboratories, desarrollaban trombosis, varios años después, y dado que la cardiolipina, junto con la fosfatidilcolina, ambos fosfolípidos, y el colesterol son el sustrato de la prueba para VDRL, se logró producir una técnica para detectar anticuerpos anticardiolipina, ACL, cuya presencia a títulos altos correlacionaba con el desarrollo de trombosis y demás manifestaciones de la enfermedad, a lo que Hughes y otros, denominaron síndrome anticardiolipina. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que además de los ACL, había otros que reconocían una gran variedad de fosfolípidos aniónicos, algunos de los cuales también tienen la capacidad de producir la enfermedad, mientras que otros no, por lo que se consideró que el nombre adecuado era el de síndrome antifosfolípido, con el que actualmente se le conoce. Además, investigaciones más recientes han cuestionado este concepto y ahora se acepta que la mayor parte de los anticuerpos antifosfolípidos asociados a la enfermedad reaccionan con una proteína plasmática unida al fosfolípido y no con el fosfolípido libre. Así, en pacientes con el síndrome antifosfolípido, casi todos los anticuerpos detectados con la técnica de ELISA, enzima linked immunosorbentase, que utiliza como sustrato la cardiolipina, están dirigidos contra un cofactor, la beta-2-glucoproteína 1, beta-2-GP1, un anticoagulante natural que se une a los fosfolípidos aniónicos como la cardiolipina. Por otra parte, la actividad de anticoagulante lúpico que solo se detecta en pruebas funcionales in vitro, es ocasionada por una familia de autoanticuerpos dirigidos contra diversas proteínas plasmáticas como la beta-2-GP1, protrombina, proteína C, trombomodulina, anexina V y fosfolipasa A2, y posiblemente el anticuerpo que fija a la beta-2-GP1 como anticoagulante lúpico, es diferente al que reacciona en la prueba de anticardiolipina. De tal manera, los pacientes con el síndrome antifosfolípido pueden tener ACL y no anticoagulante lípico y viceversa. Asimismo, un sujeto puede tener ACL o anticoagulante lúpico que no se fije a la beta-2-GP1 y, por tanto, no presentar el síndrome antifosfolípido. Etiopatogenia. La etiología del síndrome antifosfolípido se desconoce. Algunos estudios han relacionado la producción de ACL y el mismo síndrome antifosfolípido con marcadores genéticos codificados en el locus del complejo principal de histocompatibilidad, MHC-HLA, del inglés, Major Histocompatibility Complex, HLA, Human Leukocyte, Lymokite, Antigens, especialmente con el HLA-DQB1. Sin embargo, estos reportes requieren estudios adicionales que lo confirmen. La patogenia autoinmune inequívoca del síndrome antifosfolípido se fundamenta en la presencia de una familia de autoanticuerpos que reaccionan con múltiples proteínas plasmáticas, fosfolípidos aniónicos y la combinación proteína-fosfolípido. El mecanismo que lleva a la respuesta autoinmune no se ha aclarado hasta el momento. Se han propuesto varias teorías. Una de ellas señala la posibilidad de que proteínas plasmáticas unidas a fosfolípidos de carga negativa sean expuestas como neoantígenos en la superficie del endotelio vascular previamente dañado, como puede suceder en una vasculitis en el leso en procesos infecciosos, o a través de lesión endotelial por otros mecanismos y agentes etiológicos. Otra teoría señala a los fosfolípidos de las vejigas derivadas de la apoptosis celular como los principales inmunógenos en este síndrome.
Asimismo, no se conoce con certeza el mecanismo que lleva a la trombosis en los pacientes con síndrome antifosfolípido, y aunque la mayor parte de estos autoanticuerpos interfieren con la activación de la protrombina en ensayos in vitro, efecto anticoagulante, en cambio in vivo, alteran la actividad anticoagulante fisiológica por un mecanismo aún no aclarado, pero quizá diferente para cada especificidad del anticuerpo presente, ya sea interfiriendo en las reacciones que ocurren en la superficie de las membranas del endotelio vascular en donde participan la beta-2-GP1 y otras sustancias, o bien alterando la actividad de la célula endotelial, plaquetas y monocitos, y cuyo resultado final es la generación de trombosis arteriales, venosas o ambas. Cuadro clínico. Si bien se acepta que las manifestaciones más reconocidas del síndrome antifosfolípido son la trombosis venosa o arterial, la pérdida fecal de repetición y la trombocitopenia, no todas ocurren al mismo tiempo ni en un mismo paciente. El síntoma principal es la trombosis venosa y la más frecuente es la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. No obstante, venas de cualquier tamaño y sitio pueden verse afectadas durante la evolución del proceso. Particularmente notorias por su severidad son las trombosis de la vena central de la retina, renal, hepática, pulmonar y de la vena cava inferior. Los eventos trombóticos son esporádicos y recurrentes durante varios años. En lo que se refiere a la trombosis arterial, es menos frecuente que la venosa, y las arterias cerebrales son las más afectadas. Así, el compromiso arterial se puede manifestar primero en forma de ataque isquémico transitorio o de infarto cerebral, particularmente en sujetos jóvenes y sin otros factores de riesgo para evento vascular cerebral. La oclusión arterial ocurre en cualquier vaso o territorio, y puede ocasionar infartos a nivel del miocardio, aparato digestivo y de otros órganos. Rara vez se presentan trombosis múltiples simultáneas o en un corto periodo y en sitios que pueden poner en peligro la vida, situación que corresponde al denominado síndrome antifosfolípido catastrófico. Entre los factores precipitantes de este cuadro, que por lo general es muy grave, están diversos procesos infecciosos, intervenciones quirúrgicas, algunos medicamentos como los anticonceptivos orales y la suspensión de la terapia anticoagulante. Aunque la pérdida fecal recurrente puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, se presenta más en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Otras complicaciones observadas son el desarrollo de preeclampsia, eclampsia, insuficiencia placentaria y partos prematuros. La causa de las complicaciones obstétricas es la trombosis de los vasos placentarios. Estudios recientes han demostrado que los ACL reconocen tanto a los fosfolípidos aniónicos como a la beta-2-GP, una adherida a la célula del trofoblasto, siendo este otro de los mecanismos hipotéticos relacionados con la pérdida fecal. Las manifestaciones hematológicas más frecuentes del síndrome antifosfolípido son trombocitopenia y anemia hemolítica autoinmune. En algunos casos, su forma de presentación inicial es la presencia de ambas, entidad conocida como síndrome de Fisher-Evans. La cuenta plaquetaria se encuentra entre 50.000 y 150.000 y pese a ello, no se disminuye el riesgo de trombosis. La anemia hemolítica es COMS positiva, y por lo general de bajo grado de intensidad. Otras manifestaciones asociadas con el síndrome antifosfolípido son livedo reticularis, úlceras crónicas en miembros inferiores, migraña, corea, mielitis transversa, enfermedad semejante a la esclerosis múltiple, vegetaciones valvulares del tipo de la endocarditis de Liebman-Sachs e insuficiencia valvular. Alteraciones de laboratorio. Las principales alteraciones que se observan en el síndrome antifosfolípido son las que se derivan de la presencia del anticoagulante lúpico, junto con la presencia de los ACL y la trombocitopenia. Debido a que son varios los anticuerpos y cofactores plasmáticos que pueden ser la causa del anticoagulante lúpico, hasta el momento actual no se cuenta con una prueba universal para todos los casos. Por tanto, es recomendable realizar varias pruebas para detectar a la mayoría de los pacientes. En este sentido, se sugiere investigar de manera rutinaria el tiempo de tromboplastina parcial activado, tiempo de coagulación de caolín y el tiempo del veneno de víbora de Roussel diluido. Por su parte, para la detección de los ACL, se recomienda la prueba de ELISA, en donde como sustrato se usa cardiolipina dependiente de beta-2-GP1, con determinación de la clase del anticuerpo, particularmente el isotipo IgG, mismo que a título alto es el que ha demostrado mayor patogenicidad. Como se mencionó antes, la trombocitopenia generalmente es moderada, no es causa de hemorragia, pero tampoco previene la trombosis. Por último se destaca que la presencia simultánea en el mismo individuo de anticoagulante lúpico, ACL y anti-beta-2-GP1, correlaciona estrecha e intensamente con el desarrollo de trombosis y pérdida fecal, ello es, son los pacientes que tienen mayor riesgo. Si bien la presencia de ACL y anti-beta-2-GP1, sobre todo cuando ambos anticuerpos son de isotipo IgG, se asocia al desarrollo de trombosis, su mayor asociación es con morbilidad elevada durante el embarazo. Diagnóstico. En la actualidad se considera el síndrome antifosfolípido como la trombofilia adquirida o estado protrombótico más observado en la práctica clínica, situación que puede observarse en los servicios de urgencias, ginecología, pediatría, medicina interna, cardiología, neurología, vascular periférico, etc. Por tanto, el diagnóstico de síndrome antifosfolípido debe sospecharse en todo paciente con trombosis venosa o arterial sin causa aparente, particularmente en sujetos jóvenes con cuadros de isquemia, infarto cerebral o de miocardio, en trombosis recurrentes sin factores de riesgo o en sitios poco frecuentes, y sobre todo en mujeres con pérdidas fetales repetidas inexplicables, todo ello confirmado con la presencia de ACL a título alto, tanto de isotipo IgG o IgM o con prueba para anticoagulante lúpico positivo.
Los criterios para la clasificación del síndrome antifosfolípido formulados por consenso durante el 8º Simposio Internacional sobre Síndrome Antifosfolípido, Japón, 1998, han sido revisados en una reunión posterior realizada en Sydney, Australia en el año 2004, conjunto de criterios que se presenta en el cuadro 24.1 y que puede emplearse en la práctica clínica para integrar el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. No obstante lo anterior, se destaca que en este sistema de clasificación no están incluidas otras manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolípido, p. ej. Enfermedad valvular cardíaca, livedo reticularis, nefropatía, trombocitopenia, etc., así como otros autoanticuerpos que pueden ocurrir en dichos pacientes, p. ej. Anticuerpos ACL de isotipo IgA, anticuerpos antifosfatidilserina, anticuerpos anti-beta-2-GP1 de isotipo IgA, anticuerpos antifosfatidiletanolamina, anticuerpos antiprotrombina y anticuerpos dirigidos al complejo protrombina-fosfatidilserina, elementos que pueden ser de utilidad para el clínico dedicado a establecer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Tratamiento. No hay un esquema de tratamiento definido para los pacientes con síndrome antifosfolípido. Aunque la mayoría de los investigadores aceptan y coinciden en que los pacientes que tengan trombosis deberán recibir anticoagulación oral con warfarina hasta obtener un INR, del inglés International Normalized Ratio, de alrededor de 3,0, aún no se ha definido claramente durante cuánto tiempo debe mantenerse dicho tratamiento, a la vez que otros autores recomiendan en algunos pacientes seleccionados anticoagulación más vigorosa, ello es, mantener el INR entre 3,5 y 4,0. Incluso, para los casos que a pesar de la anticoagulación oral tengan eventos oclusivos, se recomienda la aplicación diaria de heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea. En las pacientes embarazadas, sobre todo con historia de pérdida fetal o trombosis, está ampliamente justificado el uso de heparina, durante todo el embarazo, de bajo peso molecular por vía subcutánea, aunada a dosis bajas de ácido acetilsalicílico, medidas con las que se han informado resultados favorables en cerca de 50 a 80% de los embarazos. En este sentido, es conveniente enfatizar que se debe tener especial atención en el desarrollo de osteoporosis en los pacientes tratados con heparina. Aunque en algunas ocasiones se han usado glucocorticoides e inmunosupresores, su papel en el manejo del síndrome antifosfolípido no está completamente definido. Otros recursos informados como de utilidad en el manejo de este síndrome de manera anecdótica y que ameritan ser evaluados en el futuro en estudios controlados son el uso de cloroquina, estatinas y rituximab, recurso este último particularmente útil en pacientes con trombocitopenia. El tratamiento actual y exitoso del síndrome antifosfolípido es a base de anticoagulación permanente, y por ello se recomienda que la misma sea evaluada periódicamente por el especialista. Sin embargo, debe enfatizarse que no existen evidencias que apoyen la anticoagulación prolongada en pacientes con títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos, p. ej. ACL, anti-beta-2-GP1, etc., que nunca hayan presentado eventos trombóticos. Pronóstico. En términos generales, el riesgo de trombosis recurrente disminuye significativamente con la anticoagulación apropiada. No obstante, aún queda por definirse el tiempo en que deberán recibir el tratamiento, mismo que quizá sea necesario administrarlo de por vida. Cuadro 24.1. Criterios revisados para la clasificación del síndrome antifosfolípido 1. Se considera que el síndrome de anticuerpos antifosfolípido está presente cuando se reúne al menos uno de los criterios clínicos y al menos uno de los criterios de laboratorio 2. Criterios clínicos. 1. Trombosis vascular 3. 1 o más episodios clínicos 4 de trombosis arterial, venosa 5 o de pequeños vasos, en cualquier tejido u órgano. Los episodios de trombosis deben confirmarse objetivamente mediante criterios validados, por ejemplo hallazgos de estudios apropiados de imagen o histopatológicos. Para la confirmación histopatológica la trombosis debe de estar presente, sin evidencias importantes de inflamación de la pared vascular. 2. Morbilidad durante el embarazo. A. Una o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales hacia o después de la semana 10 de la gestación, con morfología fetal normal, documentada por ultrasonido y mediante examen directo del feto, o B. Uno o más partos prematuros de neonatos morfológicamente normales hacia o después de la semana 34 de gestación, secundario a 1. Eclampsia o preeclampsia severas definidas de acuerdo con definiciones estandarizadas, American College of Obstetricians and Gynecologists. Diagnosis and Management of Preeclampsia and Eclampsia. ACOG Practice Bulletin No. 33, Washington D.C., American College of Obstetricians and Gynecologists. 2002, o identificada por hallazgos de insuficiencia placentaria 6. C. 3 o más abortos espontáneos consecutivos de causa inexplicable antes de la semana 10 del embarazo, habiéndose excluido alteraciones maternas anatómicas u hormonales y alteraciones cromosómicas maternas y paternas en estudios de población de pacientes que tienen más de un tipo de morbilidad durante el embarazo, se recomienda estratificar los grupos de pacientes de acuerdo con las diferentes categorías A, B o C. Criterios de laboratorio. 7. 1. Presencia de anticoagulante lúpico en plasma en 2 o más ocasiones, al menos con 6 semanas de diferencia, detectado conforme a las guías establecidas por la International Society on Thrombosis and Hemostasis, Scientific Subcommittee on Lupus /Anticoagulants /Phospholipid Dependent Antibodies, Thrombamos de 1995, 74, 1185, 1190, Thrombres 2002, 108, 263, 71. 2.
Presencia en la sangre o suero de anticuerpos anticardiolipina, ACL, de isotipo IgG o IgM, a título medio o alto, por ejemplo mayor de 40 GPL o MPL o mayor del percentil 99 TH, en 2 o más ocasiones, al menos con 6 semanas de diferencia, detectados mediante una prueba inmunoabsorbente ligada a enzimas, ELISA, estandarizada, TrombaEMOS 2001, 86, 575, 83, Lupus 2002, 11, 269, 75, Pathology 2004, 36, 63, 8. 3. Presencia en la sangre o suero de anticuerpos de isotipo IgG o IgM anti-beta 2, glucoproteína 1, beta 2 GP, 1 en título mayor del percentil 99 TH, en 2 o más ocasiones, al menos con 6 semanas de diferencia, detectados mediante una prueba inmunoabsorbente ligada a enzimas estandarizada, J-TrombaEMOS 2004, 2, 1860, 2. 1. Tomados de Miyakis S. y otros J-TrombaEMOS 2006, 4, 295, 306, 2. Debe evitarse clasificar síndrome antifosfolípido cuando las manifestaciones clínicas ocurren distantes a una prueba de anticuerpos antifosfolípidos positiva realizada menos de 12 semanas o después de 5 años. 3. La coexistencia de factores hereditarios o adquiridos para trombosis no son motivo para excluir a los pacientes con síndrome antifosfolípido en estudios clínicos. Sin embargo, deben reconocerse 2 subgrupos de síndrome antifosfolípido de acuerdo con 1. La presencia y 2. La ausencia de factores de riesgo adicionales para desarrollar trombosis. Los aspectos indicativos, no exhaustivos, de dicho caso incluyen edad, mayores de 55 en varones y mayores de 65 en mujeres, y la presencia de cualquier factor de riesgo establecido para enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol LDL elevado o HDL bajo, tabaquismo, historia familiar de enfermedad cardiovascular a edades tempranas, índice de masa corporal mayor de 30 kgm, 2, microalbuminuria, filtración glomerular estimada menor de 60 ml-min, 1, trombofilias hereditarias, anticonceptivos orales, síndrome nefrótico, enfermedades malignas, inmovilización y cirugía. Por tanto, los pacientes que reúnan criterios deben estratificarse de acuerdo a las causas que contribuyan a la trombosis. 4. Un episodio trombótico previo debe considerarse como criterio clínico siempre y cuando se haya comprobado la trombosis por procedimientos diagnósticos apropiados y no se haya encontrado otro diagnóstico o causa de la trombosis. 5. La trombosis venosa superficial no se incluye en los criterios clínicos. 6. Los hallazgos generalmente aceptados como indicativos de insuficiencia placentaria incluyen 1. Pruebas de vigilancia fetal anormales, por ejemplo prueba sin esfuerzo no reactiva sugestiva de hipoxemia fetal. 2. Velocimetría de flujo Doppler anormal con ondas sugestivas de hipoxemia fetal, por ejemplo, ausencia de flujo al final de la diástole en la arteria umbilical. 3. Oligodramnios, por ejemplo índice de líquido amniótico de 5 centímetros o menos. O 4. Peso al nacer menor del percentil 10 TH para la edad gestacional. 7. Se les recomienda a los investigadores clasificar los pacientes con síndrome antifosfolípido en estudios clínicos en una o más de las siguientes categorías. 1. Más de un criterio de laboratorio presente, cualquier combinación. 2A. Presencia exclusiva de anticoagulante lúpico. 2B. Presencia exclusiva de ACL. 2C. Presencia exclusiva de anticuerpos anti-beta 2 GP. 1. Interpretación y comentarios. La interpretación es como se menciona en el cuadro, es decir, se considera síndrome antifosfolípido definido cuando se han reunido al menos uno de los criterios clínicos y al menos uno de los criterios de laboratorio. Otros hallazgos del síndrome como trombocitopenia, anemia hemolítica, isquemia cerebral transitoria, mielitis transversa, livedo reticularis, valvulopatía, síndrome semejante a esclerosis múltiple, corea y migraña, al igual que algunas alteraciones de laboratorio, por ejemplo anticuerpos a otros fosfolípidos, etc., no fueron incluidas como criterios en virtud de no ser asociaciones con la suficiente fuerza como las incluidas como criterios y por requerir mayores estudios para su estandarización, respectivamente, véase texto. Nótese que en dicho instrumento no se establecen diferencias respecto a si el síndrome es primario o secundario, ni se consideran las categorías de probable o posible, solo se contempla la categoría de síndrome antifosfolípido.